Muy buenos días a todos y espero que se encuentren todos muy bien después de haber escuchado durante 3 días estas interesantes conferencias y acompañarme en esta oportunidad con 4 distinguidos colegas que forman parte del directorio de la Sociedad de Osteología y Metabolismo Óseo Mineral. En este momento tengo que presentarlos y para poder presentarlos tengo que usar uno de los recursos especiales que enseña la academia, es decir, presentarlos por orden alfabético para no herir ninguna susceptibilidad. Al primero que presento es a mi amigo, al doctor Carlos Fuentealba Pérez, que me está viendo desde su cámara, que es un distinguido especialista en medicina interna y reumatología, graduado en la Universidad de Chile y que ha sido director de la Sociedad Chilena de Osteología y además presidente de ella y presidente de la Sociedad Chilena de Reumatología. Pertenece también al Hospital Clínico San Borja Ariarán, donde ejerce en su parte asistencial. A continuación presento por alfabeto al doctor Héctor Gajardo Lamas, quien ha sido past president de nuestra sociedad en 2 periodos. Le recordaba ayer el año 2001 cuando yo ingresé a la sociedad y recientemente ha sido el past president y nos tocó organizar 2 congresos, el del 2019 y del 2020. A continuación presento a mi distinguido colega Óscar Neira Quiroga, profesor titular de medicina de la Universidad de Chile y que ha ejercido la jefatura de la unidad de reumatología del Hospital Salvador de Santiago. Ha sido además presidente, ha sido mi presidente, yo me inicié con él cuando ingresé al directorio de la Sociedad de Osteología y ha sido además presidente de la Sociedad Chilena de Reumatología. Y he dejado para el final por alfabeto al doctor Paulo Riedemann González, que también fue mi presidente en periodos anteriores. Él es especialista en medicina interna y reumatología, magíster en ciencias y profesor asociado adscrito al Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina y al Centro SIGES de la Universidad de la Frontera. Y a este querido doctor le voy a pedir la primera pregunta para que se integre. Se ha hablado hoy día mucho de la vitamina D, de sus efectos terapéuticos. Yo quisiera que él, con lo magistral de su docencia, nos orientara con respecto a las dosis a usar en el adulto mayor, cómo asimismo establecer todos los aspectos que se pueden resumir con respecto al uso de esta vitamina D, que hoy en día es considerada una hormona, como dijo el primero de nuestros expositores. Juan Pablo Riedemann tiene la palabra. ¿Dónde está? Aquí estoy, doctor Sepúlveda. Hola. No sé si me escucha. ¿Sí? Hola. Sí, perfecto. Hola a todos. Tienen la palabra ampliamente todo lo que tú quieras decir de vitamina D y de lo que se dijo en el Congreso. Sí, por supuesto. Yo quiero rescatar un poco esa idea y fortalecer algunas cosas que se mencionaron. Yo creo que el lenguaje hace mucho de lo que se actúa después. Y creo que lo primero que quiero decir es lo que se enfatizó tanto por varios de los expositores, en que la vitamina D debiéramos dejar de llamarla vitamina y de aquí en adelante seguirla llamando hormona. Yo creo que seguir usando el término vitamina implica una cierta confusión que subvalora la real importancia. Las vitaminas son meros nutrientes que participan en procesos metabólicos. Las hormonas son mediadores químicos que tienen una multiplicidad de funciones. Hay diferencias sustantivas. Entonces, la hormona D. Dicho eso,
La hormona D nos preocupa porque, tal como también lo mostraron algunos de los expositores, y yéndonos a datos nacionales, el déficit de vitamina D, y con datos duros de la Encuesta Nacional de Salud, que es un estudio poblacional, tanto en mujeres entre 15 y 49 años, el déficit de vitamina D llega hasta casi el 90%, el 87%, y en los adultos mayores es bastante similar. Entonces, es un problema de alta prevalencia. Y me uno ahora a la pregunta concreta que me hiciera el doctor Sepúlveda respecto de las dosis. Y habiendo todavía algún grado de discusión, partir diciendo que depende, que no todos los adultos mayores son iguales, que de manera genérica uno diría que no menos de 800 y entre 800 y 1000 unidades diarias, esto en suplementación crónica, pero en adultos mayores que tienen osteoporosis, o en adultos mayores que están institucionalizados, en realidad la recomendación es tener una dosis de 1000 unidades diarias o más. No quiero monopolizar la palabra, hay muchas cosas más que se pueden decir de vitamina D, pero le devuelvo la palabra al doctor Sepúlveda para que usted administre ahí a los participantes. Doctor Carlos Fuentealba, que en uno de nuestros congresos anteriores se refirió a la cirugía bariátrica. Carlos, hay una pregunta que se planteó el día de ayer con respecto al efecto de la cirugía bariátrica sobre la microbiótica intestinal. ¿Podrías tú referirte a esto, ya que fundamentalmente se habló de este efecto en la microbiótica intestinal y cirugía bariátrica? Se habló en el día de ayer. Sí, bueno, en realidad ese tema está bastante reportado. Una de las consecuencias de la cirugía bariátrica es el cambio de la microbiota, ¿ya? Y eso obviamente incide en la posibilidad de producir una mayor propensión a la osteopenia y la osteoporosis. Así que es un hecho que está reportado y confirmado, pero no tengo, digamos, datos más nuevos al respecto. ¿Y cómo la tratarías tú, esta situación? Como tratante, si alguien te consultara bueno, y se ha operado con la cirugía bariátrica. Bueno, un paciente que ya tiene una cirugía bariátrica y si presenta un problema de osteoporosis, ese paciente para su manejo de su osteoporosis aconsejaría, aparte de la suplementación de calcio y vitamina D adecuada, algún medicamento antiosteoporótico inyectable, ¿no es cierto?, de preferencia algún denosumab o zoledronato, para solucionar este problema que genera la cirugía bariátrica. Eso es lo que podría decir. Y aquí viene la pregunta del millón, entonces. ¿Ah? Nosotros somos médicos asistenciales. Yo fui médico asistencial durante 50 años de mi vida. Pero estos tratamientos que tú me dices, tratamientos inyectables, ¿ah? Medición de densitometría ósea, el empleo de difosfonatos y el empleo de tratamientos inyectables no existe en los servicios de salud de Chile. ¿Qué haríamos? Mira, yo creo que aquí hay que empoderar a los pacientes, empoderar a la opinión pública de que tiene que haber un mejor acceso general a estos tratamientos, ¿ya? Yo creo que la cosa va por ahí. Las autoridades escuchan más y los políticos escuchan más a los pacientes que a los médicos Qué lástima. para apoyar esta iniciativa. Muy bien. Creo que es un punto importante de considerar porque nosotros hemos estado en dos sociedades y es muy poco lo que hemos conseguido de apoyo. Son los pacientes, como tú dices, los que piden estas cosas. Y me llama la atención que no se escuche a las sociedades científicas. Recuerdo yo que cuando estaba en el directorio con el doctor Neira, se consiguió por intervención de él que pudiera ser calificado por FONASA la determinación
¿verdad?, de la hidroxivitamina D, como para poder cancelarla por FONASA. No estaba, era un examen particular y carísimo. Doctor Neira, ¿qué le parece esta opinión de nuestro amigo Juan Carlos? Don Oscar. ¿No aparece? Ahí está. Ahora Hola. estoy con cámara y sonido, sí. Bueno, dos Esa es una labor consideraciones. tuya. Sí. Yo Sí. creo que una de las cosas que hay que hacer no es solo empoderar a los pacientes, yo creo que además los médicos tenemos que empoderarnos, porque a veces quedamos un poco en la actitud del no tenemos, y yo diría por experiencia propia y con el grupo del Hospital Salvador, por ejemplo, hemos aprendido a hacer propuestas a lo que se llama el comité de farmacia del hospital y a convencerlos de la utilidad, y nosotros para casos específicos y bien fundamentados, por ejemplo, disponemos de Zoledronato y disponemos de Denosumab. Entonces tenemos que no solo empoderar a los pacientes, sobre todo tenemos que empoderarnos nosotros respecto a cómo resolver los problemas de falencia específicos. Yo creo que ese es un dato que quisiera compartir, porque tal vez, claro, no todas las direcciones de hospital son iguales, por cierto, pero no hay peor trámite que el que nunca se inició. Y para disponer, doctor, de densitómetros en la red pública, hay un solo hospital en el país que tiene densitómetros. Entonces, estamos hablando y nadando en un mar de ilusiones, porque todo esto es como una ilusión, ¿o no? Bueno, eso es absolutamente cierto, y yo creo que eso habla de una falencia nuestra. Hemos tenido un fantástico congreso, estupendas conferencias, realmente nosotros incluso que estamos todos los días en este tema, yo por lo menos he aprendido un montón en estos 3 días, pero de nuevo, nos falta la fuerza, no hay ninguna razón para que no haya densitómetros en los hospitales. No cuestan más caro que un mamógrafo, no cuestan más caro que un buen ecógrafo. Entonces, es asombroso, digamos, ese gap, esa falta de disponibilidad. Yo creo que tiene que ver un poquito tal vez con que nosotros no hemos logrado transmitir adecuadamente la importancia de eso. Pero de nuevo lo mismo, recuerdo que cuando miramos nuestro trabajo clínico asistencial diario, de nuevo, podemos quejarnos de que no hay densitómetro, pero también es muy importante mirar el enorme espacio que tenemos de la gran cantidad de pacientes que deben ser tratados solo por condición clínica, porque han tenido una fractura de estrés, porque ya tuvieron fractura de muñeca, porque 10.000 razones, y con o sin densitómetro ya tienen indicación, eventualmente con un FRAX sin densitometría ya tienen indicación, y esos pacientes desgraciadamente tampoco se están tratando. Entonces, no es solo el problema de densitometría, el problema es también difusión de conocimiento y de estar previstos, digamos, para abordar adecuadamente la prevención y el manejo de la osteoporosis. Muchas gracias. Complementar lo que decía Oscar, porque en el Congreso se ha hablado bastante sobre prevención secundaria, o sea, pacientes que ya han tenido consecuencias, pero poco hemos hablado de la prevención primaria. Y tal como él dice, hay herramientas accesibles, sencillas y sin costo, que lo que requieren es la disposición y actitud nuestra como profesionales de la salud. Y que hasta pudiéramos delegar esa función en personal de colaboración, en las enfermeras, o incluso hasta un técnico puede aplicar o recoger los datos del FRAX y aportarlos para que sean parte de la toma de decisiones. Entonces, el densitómetro, perfecto. Afortunadamente en el hospital local contamos con un densitómetro, pero no, yo tengo claro que no es la realidad. Pero no debemos quedarnos en eso, sino que considerar cuáles son las opciones, porque la prevención primaria va a tener un impacto mucho mayor que todo lo que podamos hacer después. Con respecto, doctor Riedemann, a la vitamina D, ¿se asocia con el aumento del riesgo de caídas y fracturas? ¿Hay alguna asociación? Por ejemplo, una persona que tiene déficit es más frecuente que se caiga, caídas Sí, y claro. fracturas. Sí, por supuesto. Habían varias preguntas ahí en relación a vitamina D que las tomo un poco al azar.
había una pregunta en relación a cuándo vuelvo a pedir niveles de vitamina D cuando he iniciado la suplementación. ¿Me escucha? Sí. Sí, ya, perdón. En realidad, solo recordar que la hormona D, para usar lo que sugiero debiéramos usar, hay que recordar que es liposoluble y por lo tanto primero se deben llenar los depósitos, por decirlo de alguna manera, antes de alcanzar niveles plasmáticos estables, y eso habitualmente no ocurre antes de 3 meses. Entonces no tiene mucho sentido el pedir exámenes más precoces y al menos 3 meses después deberá ser el momento de tomar muestras de vitamina D de control. Claro que hay asociación entre caídas y fracturas y niveles bajos de vitamina D. Ahí quiero hacer un contrapunto entre yo no sé si el doctor Mansur todavía está conectado, porque sería re interesante conocer su postura al respecto. Hay una diferencia entre lo que es asociación y causalidad. Entonces, existe asociación de vitamina D con una multiplicidad de situaciones médicas, eso es real. Pero todavía estamos al debe en términos de demostrar la causalidad. Hay mecanismos hipotéticos. Ahí estaba el doctor Mansur. Porque estoy... Hola. Un placer. Igualmente, estaba diciendo en esto que usted mostró de manera muy interesante, didáctica y amena, la poca información que tenemos respecto de la evidencia de la corrección de los niveles de vitamina D a través de los datos duros, que son los ensayos clínicos, que básicamente son análisis de subgrupos o subanálisis, análisis post-hoc. ¿Será que simplemente hemos elegido mal los pacientes para los estudios clínicos? ¿Será que hay algo más que no entendemos todavía? Bueno, gracias, Pablo. Bueno, saludo de vuelta a Héctor, Oscar, Tomás, Carlos y a Juan. Hasta hace 2 años hubiéramos dicho, no hay ninguna evidencia de que mejore nada extraesquelético, nada. Y bueno, ahora en el último año aparecieron 2 cosas. La prevención de prediabetes a diabetes y la prevención de autoinmunes con 2.000 unidades nada más, con una dosis muy bajita. Entonces, yo no digo para nada que por ahora prevenga o trate, pero que es muy posible que vayan apareciendo, porque todos estos estudios, el Vital y el D2D, la gente tenía 28 y 30 de promedio, se le dio a gente que no tenía déficit. Es decir, yo no digo que sí, pero queda abierta una esperanza para eso. Muchas gracias, doctor Mansur, muy amable. Quisiera recalcar un hecho que me hizo meditar respecto a, por ejemplo, a la exposición de Ramiro da Silva, que nos habló de la eventual ventaja que puede tener la reposición con dosis diarias del orden de 5.000 versus lo que hacemos habitualmente con más frecuencia, que es dar 50.000 semanal. Y claramente nos dijo que no era muy bueno dar 100.000 mensual porque precisamente respecto al riesgo de caídas podría aumentar paradojalmente. Yo no creo en el riesgo de caídas con dosis altas de vitamina D. Hay pocos estudios y son bastante discutibles, salvo el de Sanders, que es con 500.000. Es decir, eso, bueno, podría haber explicaciones, aunque no se sabe claramente por qué, pero dosis muy altas, de más de 100.000, no deberían usarse. Argentina tiene una particularidad. Hace muchos años tenemos 100.000 y es lo que más se usa y a la gente no le pasa nada y nadie se cae. Y el promedio de la gente que toma 100.000 es 40-45. Yo no digo que sea mejor, para nada, pero digo que no hace mal simplemente. Y mis pacientes con 4 gotas día de 4.000 unidades día tienen más o menos el mismo promedio de 40-45, cosa que es un valor que a partir del COVID me parece deseable, tener más de 40. A eso voy, es que tal vez debiéramos, o me hice yo la reflexión y la comparto. Yo con mucha frecuencia uso gotas para dosificar 50.000 semanal cuando hay déficit. A lo mejor es más sensato usar una gota diaria
y si se le caen 2 no importa, en vez de usar 10 gotas semanal. Del punto de vista de los datos que mostró Ramiro, podría tener algún beneficio en términos de lograr mejor nivel. Quizás lo semanal sea igual que lo diario, no sé. De todas maneras, yo le daba a alguna gente una gota de 1000 por día y ya no doy más. Me parece que 1000 va a quedar en un tiempo, quedará en el pasado. Es decir, yo digo 2000 para empezar a hablar. Sí, no, yo me refería a una gota de 5000. Ah, es que no sabía que había gota de 5000. Sí, sí, me encantó. Una pregunta para Oscar. Oscar, me llega una pregunta que dice así: ¿el denosumab es completamente seguro para un clearance de creatinina menor de 20? ¿Tú que has usado este producto? Bueno, en estricto rigor es el único fármaco antirresortivo que se puede usar en pacientes con insuficiencia renal crónica y es la indicación. Y los datos, digamos, muestran que hay seguridad en los pacientes con clearance bajo 30, en realidad es el dato que yo tengo. Me apretan si me preguntan bajo 20 porque no tengo ese dato, pero asumo que sí, que bajo 30 es el fármaco, el único fármaco antirreabsortivo que se puede usar. ¿Lo estarán usando también los nefrólogos, este medicamento? Yo En la creo que enfermedad poco. renal crónica. Yo tampoco tengo conocimiento, pero la realidad hospitalaria del servicio en que yo trabajé me indicaba que había mucho enfermo renal crónica en nuestro servicio. En Barros Luco recuerdo haber visto muchos enfermos con este problema óseo-metabólico y enfermedad renal crónica. Yo no sé si ellos usarán. Que este es el gran dilema que se presenta entre la consulta privada, ¿no es cierto?, y la consulta que nosotros hacemos en el Estado, como que es diferente, ¿ah? Porque en la consulta privada se puede hacer todo esto, pero en la parte pública estamos como en una isla. Ese es el pensamiento que tengo. Le quiero preguntar a mi amigo Héctor Gajardo, mi expresidente. Héctor Gajardo, hay una pregunta para ti que dice: ¿se puede usar la terapia de reemplazo hormonal en la posmenopausia en asociación a otra terapia? Bueno, sí, la terapia hormonal ha tenido vaivenes, ¿ah? En una primera instancia era lo que más se recomendaba. Después vino la crisis que motivó el estudio WHI, en que se restringió mucho el uso de este tratamiento, y el problema tiene varias aristas. O sea, sí es sabido que la terapia de reemplazo hormonal es efectiva independientemente de la edad en que se inicie. Eso está claro, en lo que respecta al tejido óseo. En segundo lugar, también hace muchos años se vio que las dosis más bajas también son igualmente efectivas, aunque ahí no tenemos datos de fractura, sino que solamente en densidad mineral ósea. Bueno, a la luz de los vaivenes de la historia y los conocimientos actuales, yo me atrevería a decir que la terapia de reemplazo hormonal es una alternativa tanto en prevención como en tratamiento de la osteoporosis, porque insisto que incluso un tiempo fue retirada como indicación de tratamiento y ha sido recolocada en esa instancia. Y entonces sigue vigente como tratamiento tanto en prevención como en tratamiento de la osteoporosis, independientemente de la edad que se inicie. De manera que, de hecho, el estudio WHI se hizo en una población más bien añosa, de promedio 5 más años, 6 años postmenopáusica, y la eficacia en fracturas fue de las cosas buenas que tuvo el WHI, es acreditar mejor de lo que se tenía acreditado antes su eficacia en fracturas. Y como estamos acostumbrados a usar la terapia de reemplazo hormonal en la mujer posmenopáusica reciente, justamente el WHI también acreditó, en fondo la pregunta que tú hacías recién, que también era efectiva en mujeres que iniciaban ese tratamiento varios años después de la menopausia. De manera que mi respuesta es sí,
que es efectiva y independientemente de la edad que se inicie. Una nueva pregunta, Héctor. A nosotros nos tocó el año 2001 organizar a través de la SHOM el primer congreso por esta vía de Zoom y tener que rendir cuenta de Zoom y hacer toda la presentación a través de este método. Yo te pregunto derechamente, entre este sistema y el que usamos el año anterior, nosotros hicimos el congreso del año 2020 con gran asistencia, tú te recuerdas, y tuvimos que hacer este congreso por la vía moderna, esta del Zoom. ¿Cuál de los dos congresos para ti como presidente te dejó un mejor recuerdo, una mejor sensación de la labor realizada, del trabajo bien hecho? Dos métodos diferentes. Bueno, sí, tú sabes que tú y yo y todos los presentes hemos estado involucrados en casi todos los congresos que ha hecho la sociedad, vamos en el número 29. En realidad, el congreso presencial tiene la ventaja del contacto directo tanto con los expositores, que es una experiencia muy, muy, muy importante. La audiencia de este congreso a lo mejor es gente mucho más joven que nosotros y que no, a lo mejor no saben aún valorar la importancia de los expositores que han participado. En general, y mucha de esa presencia de estos grandes expositores se debe a que hemos tenido la oportunidad en el pasado de estar personalmente con ellos. Me refiero tanto a los nacionales como a los extranjeros. Me llamó la atención, por ejemplo, ver tan cambiado físicamente al doctor Kochla, porque cuando lo conocimos era mucho más joven. Bueno, lo mismo nos pasa a todos nosotros. Eh, eh, entonces, claro, ese contacto personal con gente tan importante es valiosísimo. Y cuando vienen a Chile eso se intensifica aún más porque les gusta ir a los restaurantes y probar los mariscos chilenos, los vinos, ir a las viñas. Es una experiencia humana muy importante. Ahora, en el primer congreso por vía telemática que hicimos, claro, conllevó para nosotros, y tú lo viste también, un gran estrés porque no sabíamos cómo se hacía un congreso de estas características. Era algo totalmente nuevo, cómo lo hacíamos y grabábamos las conferencias antes o estábamos con los expositores en vivo. Entonces fue un proceso de aprendizaje, pero que fue muy interesante porque nos permite contar con una vía alternativa muy buena y que si bien es cierto no tenemos contacto con los expositores, y tampoco tenemos contacto con la audiencia, que, perdón, olvidé mencionar que el contacto con la audiencia es fundamental, interactuar con las personas que hagan preguntas, que estén presentes en la sala de conferencia. Pero nos permite además una masividad y que estar presente en otras partes de Chile y en otras partes del mundo, en vivo o en directo, mejor dicho. De hecho, este congreso, gracias al esfuerzo del doctor Blumen, parecía un congreso iberoamericano por la cantidad de participantes de Latinoamérica y de España que teníamos. Así que esa facilidad es más difícil de obtener en los congresos presenciales porque hay que pagar pasaje y estadía y ese es un costo importante. De manera que quizás en el futuro vamos a continuar con el sistema híbrido. Yo creo que es posible hacer congresos híbridos. Esa sería mi opinión por ahora. Yo creo personalmente, Víctor, desde el punto de vista que hemos manejado esta situación y que también lo manejamos con el doctor Riedemann. Yo me acuerdo que él viajaba especialmente de Temuco para organizar el congreso y poder dictar las conferencias, nos reuníamos en forma especial. ¿Qué te parece a ti, Juan Pablo? El congreso que tú dirigiste durante 2 años conmigo, te recuerdo, el 2019 y 2018, que tuvimos mucha asistencia en la sala de la Católica, en la casa de extensión de la Católica, y era muy grato poder compartir con los expositores y a su vez tomarnos un cafecito
¿ah? Entre sesión y sesión nos tomábamos un cafecito con una galletita y después terminábamos el congreso con una preciosa cena, ¿ah? Con los expositores. ¿Cuál es el aspecto humano y el actual? Por favor, tu opinión. Gracias, Tomás. Comparto la mayor parte de las cosas que mencionó Héctor. Yo creo que la interacción personal es irreemplazable. Se extraña y tiene un valor en todos los aspectos que él mencionó. Respecto de lo híbrido, yo creo que el usar esta metodología amplía la llegada posible de actividades de esta índole. Hay personas que les gustaría participar en algo presencial, pero simplemente por distancia, por otros compromisos, etcétera, no pueden. Entonces, pensando en lo positivo de lo que las situaciones nos han obligado, yo creo que el ir explorando esta nueva alternativa nos abre un horizonte nuevo en el que en el futuro las actividades puedan ser híbridas. Yo creo que eso, a mí por lo menos me parece que tiene sentido y ampliaría nuestra capacidad de llegada a las personas. Es decir, esta nueva vía en la forma híbrida tendría un efecto multiplicador, porque tendríamos el Congreso que lo hacemos en Santiago o en provincia, y a su vez se puede hacer por vía Zoom. Y naturalmente yo pensando en la sociedad y en su futuro, tendríamos una cantidad mayor de asistentes, porque indudablemente por esta vía los asistentes son pocos, ¿ya? Porque se produce un problema en que los asistentes tienen que estar conectados desde su casa. Yo estoy conectado desde las 8:30 en el living de mi casa y todos me están escuchando lo que digo, ¿ah? Pero la parte humana es fundamental. Y esa parte humana yo la viví personalmente el día 3 de diciembre, en que el Colegio Médico de Chile me mandó este premio, esta medalla por 50 años de vida ininterrumpida ejerciendo la profesión. Me la mandó directamente, llegó a la casa un señor, me entregó esta linda medalla y esto para guardarlo, más un diploma. Y después se pudieron comunicar los solamente 83 médicos que obtuvimos de esta medalla tan especial del colegio en Chile. Y los demás dijeron o no están en Chile o no pertenecen o no se han ido del colegio. ¿Ah? Y se hizo por vía Zoom un cóctel, en la cual ellos mandaron el cóctel a la casa y uno compartía por el Zoom con lo que decían los discursos. ¿Ya? Pero no es lo mismo que hacerlo presencial, ¿no es cierto? Porque imagínense, lo presencial es fundamental. Terminemos la ronda. ¿Quién quiere opinar? Dar su opinión a continuación, por favor, para cerrar. Yo quisiera agregar un poco, enlazando con el tema de telemático internet, es que yo pertenezco y varios de ustedes pertenecen a un grupo de WhatsApp de líderes latinoamericanos de osteología y de españoles, y he recibido muchos mensajes de colegas de distintos países de Latinoamérica que han estado viendo nuestro congreso y están todos muy contentos, de manera que es un privilegio también que un congreso chileno también se expanda y sea posible que sea apreciado por colegas de otras partes de nuestro continente. Bueno, siendo 2 minutos para la 1 y tratando de ser lo máximo de puntual, le cedo la palabra a nuestra vicepresidenta, la doctora Mabel Arinovich.